Muy buenos días tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta mañana con un nuevo e interesante tema en torno a la palabra de Yahweh nuestro Dios, el único soberano, el único infinito sobre este pueblo y en estas tierras. Vamos a hablar sobre el Evangelio Illuminati, el Evangelio francmasón. Vamos a hablar sobre este tema. Y lo vamos a hablar en respuesta a un interrogante que nos hace la hermana Nélida Solórzano. Nélida Solórzano se comunica a través del 0424-255-7182 y pregunta: ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de cristianismo? Si ya sabemos la verdad que el cristianismo fue fundado por la Iglesia Católica. Ese es uno de los puntos que ella presenta en su mensaje de texto. Ella es una seguidora de nuestro canal de YouTube. Bien, y también ella hace una segunda pregunta sobre si ya sabemos que el Padre vino en el Hijo y murió. Ya sabemos esa verdad, dice ella. Ese es el segundo punto. Tenemos dos puntos que responder a la hermana Nélida. Dios te bendiga, mi hermana. Muchísimas gracias por tu comunicación y por tu preocupación para que la verdad se conozca. Y para eso es que estamos trabajando, para que no quede ninguna verdad oculta. El que quiera conocer la verdad de Yahweh, la verdad de Yahoshua, entonces hay un sitio donde debe acudir y es al Partido de Dios Teocracia Venezuela. Voy a responder esta pregunta con este vídeo, esta primera pregunta, y la segunda con un nuevo vídeo donde voy a hablar de si es posible que Dios el Padre pueda morir, de alguna forma pueda morir. Porque sabemos que hay dos tipos de muerte. Lo primero es la muerte física, la muerte del cuerpo, y la segunda es la muerte espiritual, lo cual es separación de Dios. Cuando un ser es separado, cuando Dios se separa de un ser, este ser queda espiritualmente muerto, aunque físicamente continúe vivo. Por eso dice nuestro Señor Yahoshua: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y dice también el rabino Shaul: en otro tiempo anduvisteis muertos en vuestros delitos y pecados. Y más ahora tenéis vida. Entonces, ¿cuál muerte puede haber experimentado el Padre Eterno? Si el Padre Eterno experimentó la muerte física en el cuerpo de Yeshua, o si experimentó la muerte espiritual, que sería separación de Dios. Pero ¿cómo podría Dios separarse de Dios? O sea, ¿cómo podría el Padre separarse del Padre? Pues es un interrogante que vamos a responder. No se vaya a perder ese vídeo. También tengo que responder con el tercer vídeo, que es Venezuela Illuminati 3, a solicitud de Villalobos. Dios te bendiga, Villalobos, saludos. Y gracias también a Ana Hernández. Ana Hernández
suscriptora del canal de YouTube, que también participa, da sus comentarios muy positivos. Daniel Morante, el hijo de una hermana, está en el exterior, la hermana vive aquí en Valencia, ella se comunica también telefónicamente conmigo. Dios te bendiga, querida hermana. Yahweh nuestro Dios te colme de bendiciones. Tengo todavía que enviarte una dirección, no te la he dado porque tenemos problemas ahorita, la situación que está viviendo el país, y nosotros somos un movimiento que está ahorita en lucha. Estamos en lucha contra dos grandes poderes que forman parte de uno solo, de la masonería. Uno es en la izquierda, masonería francesa, y la otra, la derecha, francmasonería inglesa, que están enfrentadas porque el mundo de Satanás es un mundo de conflicto, para llevarlo a la confrontación bélica y venderle armas a uno y al otro para que se destruyan, ¿no? Y entonces de esa manera él va generando capital, industria, comercio con la muerte, con la violencia. Ese es el mundo de Satanás, su orden secular. Bien, vamos entonces, ¿por qué seguir hablando de cristianismo? Cuando nos vamos a Hechos capítulo 11, verso 26, allí dice que los discípulos de Yeshua fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía de Siria. La teología de Yeshua tuvo tres grandes escuelas del pensamiento teológico. Esas grandes escuelas fueron Jerusalén, fue la escuela judeo-mesiánica, porque la iglesia establecida por Yeshua era una iglesia judeo-mesiánica o judío-mesiánica. Luego tenemos la segunda escuela en importancia, que fue la escuela de Antioquía. Entonces, esa escuela surge de la escuela de Jerusalén, porque Antioquía es la iglesia gentil, la iglesia que se convierte al mensaje del reino de Yahweh, predicado por los apóstoles y por Yeshua. Se convierte a ese mensaje, a ese modelo presentado, lo creen en ese reino, comienzan a trabajar por su construcción en medio de un antirreino. Entonces es la segunda escuela. Y la tercera escuela era la de Egipto, Alejandría. Ahora existieron diferencias en esas tres escuelas del pensamiento teológico. Y eso lo vamos a tratar en un segundo vídeo sobre este mismo tema. Pero lo que quiero señalar es que en la escuela y la iglesia de Antioquía, ahí fueron llamados por los paganos, por los seculares, fueron llamados por primera vez cristianos. Se le dio el nombre de cristianos. Recordemos que el idioma internacional era el griego. Antioquía extendía el mensaje del teocratos, de la teocracia, del gobierno de Yahweh, hacia pueblos de habla griega, y por lo tanto tenía que hablarles en su propio idioma, y al presentarles la palabra del idioma hebreo, Mashiach, entonces se les presentaba la traducción Cristo, en español Cristo. Entonces de allí surgió la palabra cristianos o cristianos en español. El historiador Cornelio Tácito habla del sufrimiento en sus crónicas sobre el estado, el gobierno romano, sobre la ciudad de Roma. Habla del sufrimiento en el Coliseo de los cristianos, los seguidores de Cristo.
ajusticiado, entre comillas, por el Estado romano y en complicidad con el Estado judío. Bien, fueron llamados por primera vez cristianos allí. Entonces allí empieza a hablarse de cristianismo en Antioquia. ¿En qué siglo? Siglo I. ¿Existía la Iglesia Católica en ese tiempo? No, no existía la Iglesia Católica, pero ya existían los cristianos. Luego pasamos a Primera de Pedro 4:16. Allí el apóstol Pedro exhorta a los discípulos de la manera siguiente: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ahora, la iglesia del siglo I, creciendo en un mundo de habla griega, comienza a aceptar esa denominación, cristianos. Y el pensamiento de los discípulos, ahora llamados cristianos, ese pensamiento teológico, político, social, cultural, moral, enseñado por Yahoshua, comienza a ser denominado cristianismo. Y tiene su rival. ¿Cuál es el rival? El paganismo. El paganismo era lo que dominaba, el culto a los dioses. O sea, el culto masón del siglo I, de las logias, cada iglesia pagana del culto a los dioses era una logia, una masonería, una cofradía masónica. Y entonces existía todo un ordenamiento social, cultural, político, un Estado, un gobierno y una sociedad pagana. Y allí va creciendo este otro nuevo modelo, el modelo de sociedad cristiana, el modelo de cultura cristiana, de moralidad cristiana, que tomaba perfil con las ideas de Cristo, Yeshua, Ben Yosef. Entonces va surgiendo ese pensamiento que abarca todas las áreas de la vida y que al ser predicado por unos seres llamados, denominados cristianos, comienza a ser denominado también cristianismo, y se da la rivalidad histórica entre cristianismo y paganismo, entre dos modelos contrarios. Entonces las luchas de los primeros 5 siglos de historia en la era cristiana creada por Yeshua a partir del siglo I, esos primeros 5 siglos fueron de lucha cristiana, fue de enfrentamiento, de rivalidad entre el cristianismo y el paganismo. Y ese paganismo es la masonería, sigue siendo. La masonería de hoy día son los restos del paganismo antiguo, romano, babilónico, persa, egipcio, griego. Ahora bien, entonces tenemos claro por qué hablamos de cristianismo hoy día. ¿Por qué decimos ser cristianos? Porque así como resucitó el paganismo en la masonería moderna, asimismo resucita el cristianismo en este contexto moderno también. Y comienza a darse la lucha, acá en Venezuela, comienza a darse la lucha entre cristianismo y paganismo masónico. Y ahí es donde cabe señalar lo siguiente: que la masonería, que fue derrotada por el cristianismo en la boca de los leones, en las cruces, en las teas ardiendo, porque entre más mataban, más crecían, porque la sangre de los mártires cristianos es semilla del cristianismo, y el cristianismo creció con el martirio.
venciendo en las cruces. Así venció el cristianismo al imperio pagano y a su orden secular, su seclorum, su ordenamiento secular, fue vencido. Cayó en el 476 y luego se volvió a levantar con lo que se llama en la historia el Renacimiento. Y aquí estamos nuevamente los cristianos, los que fuimos mártires allá en el Coliseo, los que vivimos en las catacumbas, los que enfrentamos a los césares, a 10 feroces persecuciones de los césares. Aquí estamos nuevamente en la historia. Por eso es que nos llamamos cristianos y seguimos hablando de cristianismo. Amada hermana, ahora hay que revisar la historia del cristianismo glorioso que vence mártir, que muere para vencer un modelo, un sistema, un mundo completamente, porque ya el rabino Shaul le había dicho a los discípulos: no conforméis al siglo. ¿Y usted sabe lo que es el siglo? El siglo es el seclorum, el orden secular. Eso es el siglo. No os conforméis allí. Y ya había partido la orden del cielo diciendo: salid de en medio de ella. ¿De en medio de ella de qué? De esa sociedad. La sociedad pagana, la sociedad secular, la sociedad civil. Salid de en medio de ella para que no recibáis parte de sus plagas ni seáis culpables de sus pecados. Estamos comprendiendo ahora por qué llamarnos cristianos en este contexto. Vuelve la rivalidad. Cristianismo frente al paganismo. Entonces, cuando el paganismo resucita, con lo que se llama el Renacimiento, entonces surge una corriente revolucionaria secularista, pero que va dirigida única y especialmente al área religiosa. Porque tenemos el liberalismo, que fue levantado por los iluministas, Rousseau, Montesquieu, Locke, Voltaire, dirigidos al área social y al área política. Y otros fueron dirigidos, la revolución, hacia el área educativa. Pero entonces también el ordenamiento secular también necesitaba dirigirse hacia el área religiosa. Y entonces ahí donde utiliza un gran maestre masón, grado 33, llamado Lutero, Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero es el padre del evangelio masón. El evangelio masón es una concepción secular o secularizadora, secularista del verdadero evangelio de Cristo, que no es secular, es espiritual, es cristiano, no es civil, no es profano, no es secular. Entonces usted ve las iglesias hoy día, son iglesias civiles, iglesias seculares, no son espirituales. Por eso es que usted ve en ellas todas las culturas del mundo. Las obras de teatro mundanas, la música mundana, la cultura mundana, la forma de vestir mundana, el lenguaje mundano. Usted ve todo, iglesias mundanas, que es lo que significa secular, que es lo que significa civil, que es lo que significa profana. ¿Y de dónde parte ese modelo de iglesia? De un modelo de evangelio, el evangelio masón. ¿No? ¿Y de dónde sale ese evangelio masón? De la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, cuando es dividida, de ella surge las iglesias protestantes evangélicas. Todo lo que es el protestantismo, testigo de Jehová, adventista, mormón, pentecostales, todo eso sale de la iglesia católica. Son hijas de la iglesia católica. La iglesia católica es la madre de todas ellas. ¿Yo? Las madres y las hijas. Entonces, de ahí sale ese cristianismo masón, de Martín Lutero.
y es lo que se llamaría luteranismo. No es cristianismo, es luteranismo. ¿Para qué? ¿Para qué quieren los masones un evangelio secular, un evangelio masón, un evangelio illuminati? ¿Para qué? Para que ese evangelio sea el que bendiga el poder político masón, lo defienda, ore por él, pida por él, y para que vaya adoctrinando a todas las personas de que deben de conformarse al orden secular, que deben respetar el orden secular, ¿no? Que deben ser parte de ese ordenamiento secular, que son ciudadanos seculares. Hay una hermana, me mandaba unos mensajes con la bandera masónica, la bandera pagana, y ella, cuando yo le hago comprender, la hermana me dice: hermano, es que yo amo tanto la bandera de mi nación. No es la bandera de tu nación, es la bandera de los masones, es la bandera de Satanás, es la bandera del paganismo. La bandera nuestra es la bandera que enaltece a Yahweh, no la creación de Yahweh. ¿No? Amarillo representa el oro. No. Nuestra bandera representa al creador del oro. Azul representa los mares. No. La bandera de nosotros representa todo el mundo espiritual, los cielos, lo divino. El rojo que representa la sangre derramada por los libertadores. No. Esa sangre tendrá que darse cuenta por ella ante el tribunal de Dios. La nuestra representa la vida humana, el valor, la máxima creación de Yahweh sobre la tierra. Entonces nuestros colores representan todo lo que es de Dios, todo lo que es grande, todo lo que es divino, todo lo que es eterno, todo lo que es espiritual. Es la bandera de la nueva nación, y esa es la que tenemos que amar. Hay varias propuestas, esperamos nuevas propuestas de bandera que enaltezcan a Yahweh y que enaltezcan la máxima creación de Yahweh, la santidad, la justicia. Esos son los valores que tiene que reflejar la nueva bandera de la nueva nación cristiana. Un segundo vídeo sobre este tema, profundizando sobre el evangelio masón que tenemos, el evangelio de los Illuminatis. Así es que es a estar pendientes. Muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por su atención, que Yahweh nuestro Dios les bendiga. Le pido a Yahweh que a través de su Espíritu Santo abra su entendimiento, abra su alma, abra su espíritu, para que usted pueda entender lo profundo de todo este mensaje, de toda esta reflexión. ¿Por qué hablar de cristianismo en estos días? Yo voy a puntualizar lo siguiente: el camino no es el capitalismo, el camino no es el socialismo, el camino es el cristianismo. El cristianismo es la fuerza, el poder que nos llevará a la victoria, como ocurrió en el tiempo antiguo. Lo señala también Apocalipsis. Ellos vencieron con el testimonio de ellos, con su sangre derramada y con la sangre de Cristo Jesús. Cristianismo. Nosotros somos los vencedores. Somos también, y yo me declaro, soy imperialista, pero no para defender el imperio del diablo, sino para defender el imperio de Cristo, el imperio cristiano que se levanta en estas tierras. Entonces, estamos definidamente es con Cristo. Por eso somos cristianos. Cristo vive. La lucha sigue. Hasta una próxima oportunidad, que venimos con el segundo vídeo. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum. Más información sobre el modelo cristiano de nación que estamos levantando, visite nuestro sitio web en internet en www.tobczla.blogspot.com. ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene algún mensaje que hacernos llegar? ¿Alguna oferta de ayuda? ¿Alguna promesa? ¿Algún aporte para este trabajo que estamos haciendo hacia Venezuela y hacia América?
entonces escríbanos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com o haga contacto directo al 042557182. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.